Primer punto, conocer bien el tema que uno va a abordar, ¿sí? Segundo punto, saber escuchar. Porque muchas veces el entrevistado, yo puedo hacer una lista de preguntas, ¿sí? Bueno, yo conozco bien el tema, hago una lista de preguntas, pero resulta ser que justamente mi entrevistado, yo le pregunté, vamos a poner, suponete, ¿a usted le gusta el mate? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Y él, mi entrevistado, yo le pregunto, señor, ¿a usted le gusta el mate? Sí, a mí me gusta el mate porque el mate tiene propiedades afrodisíacas y... digo, no, tiro esto, tiro verdura, ¿no? Pero en una pregunta, en una respuesta, quemé dos preguntas. Pero por ahí me puede decir, y sí, esto lo dice, qué sé yo. Además, tiene la posibilidad de, qué sé yo, una lucha contra el cáncer también, es anticancerígeno, ¿viste? Estoy tirando verdura nada más. Pero por ejemplo, quizás eso yo no lo tenía en cuenta, ¿no? No lo tenía quizás en mi cuestionario, ni tampoco a la hora de estudiar el tema no lo tenía en cuenta. Entonces a mí me abre otra posibilidad, por eso digo saber escuchar, porque me puede quemar en una pregunta, en una respuesta, me puede quemar varias preguntas, o me puede también brindar la posibilidad de hacer otro camino periodístico, ¿no? ¿Están? ¿Hasta ahí están? ¿Sí? ¿Cómo trabaja en radio y televisión? ¿Cómo se trabaja en radio y televisión? Se trabaja de manera distinta, porque son dos lenguajes totalmente distintos y diferentes, ¿sí? En la televisión lo importante es la imagen y también la palabra. Pero, por ejemplo, en la radio por sobre todas las cosas es la palabra, ¿sí? La palabra tiene la capacidad, por allí, de levantar a alguien, de destruir a alguien, de dejarlo bien parado o no. Pero eso va a depender muchísimo de la capacidad y de la lectura que tenga cada periodista, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ponerle la misma situación. Fíjense, hoy el gobernador de la provincia va a inaugurar 30 cuadras de pavimento, una inversión de aproximadamente 50 millones de pesos. Pero justamente en el día de hoy lloviznó, el día está feo y poca gente fue al lugar, ¿no? Poca gente fue a la inauguración. Algunos medios van a poder mirar y van a poder decir, con una inversión de 50 millones de pesos, el gobernador inauguró 30 cuadras de pavimento. Estoy resaltando la cantidad de cuadras de pavimento y la inversión importante que hizo, ¿no? Pero otro medio que va a decir que yo quiero dejar de lado esta obra importante, le voy a decir, con escaso acompañamiento de la comunidad, el gobernador Domingo Pepo inauguró cuadras de pavimento. No digo ni la cantidad de cuadras de pavimento, ni la inversión que yo hice. ¿Vieron cómo yo, usando las palabras, puedo hacer que una noticia sea importante o realmente relegarle y decir, de restarle importancia totalmente? Por eso también es importante a la hora, si bien se usa dos lenguajes totalmente distintos y diferentes, porque por ejemplo en la televisión es importante la imagen, las tomas, nada es al azar. Cuando uno hace una toma, por ejemplo, nada es azaroso. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, yo le ponía el ejemplo de que, por ejemplo, una manifestación. Yo los pongo a ustedes todos acá y les hago les hago una imagen desde acá, ¿no? Un plano general. Y yo digo, multitudinaria manifestación en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y la gente que mira esa imagen me va a decir, pero che, mira la cantidad de gente que vino. Sin embargo, esto si yo hago un plano general desde acá, ¿no? Sin embargo, si yo hago una toma cenital desde arriba, me voy a dar cuenta que solamente es un grupito de 10-20 personas. Y con esa imagen yo solamente tumbo todo el relato. Entonces, cuando uno va a mirar, por ejemplo, la imagen en un diario, o va a mirar, por ejemplo, la imagen en el noticiero, tiene que pensar que nada es azaroso, nada es al azar. Toda la imagen que ustedes ven y todas las palabras que ustedes leen o escuchan o miran, todo está previamente no pensado, súper pensado. Yo Pekín. O sea que nada, absolutamente nada es azaroso. Hans, ¿consejo para la voz? ¿Algunos consejos para mantener la voz? Escuchen la voz. Bueno, primero no comer nada fuerte antes de hacer la nota.
toman, por lo general, cuidarse la garganta, pero en general siempre una garganta sana conlleva una vida sana. Pero en general hay cosas que se pueden cuidar la garganta antes de antes de hacer una locución, una nota o lo que sea, para no pasar un papelón sí que los gobernadores no. O sea, hay que hacer ejercicio de vocalización también, que eso ya ¿Y para cualquier la lectura? bueno, la lectura, obvio. Sí, hay que practicar lectura, pero respetando los signos, viendo ahí, más allá de los signos está las ideas, hay que separar las ideas, dónde termina una idea, dónde empieza otra, para subir o bajar. Hay que introducir subidas o bajadas. Lo que se llama entonación en lengua. Claro. Y las entonaciones son muy importantes porque le van a dar vida al texto. No es lo mismo decir, por ejemplo, Marta entró a la casa y encontró a su marido con otra mujer. Yo lo digo así a decir, Marta encontró a su marido con otra persona. Usar los tonos de voz siempre me va a dar un clima, por ejemplo, de suspenso, me va a dar un clima tranquilo, un clima hasta romántico. Porque no es lo mismo decirte, qué linda que sos. A decirte, qué linda que sos, ¿eh? La verdad que... ¿entendés? Son tonos distintos y diferentes. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, irónicamente, Hans, qué lindo que sos, ¿eh? Por ejemplo, a decirle, Hans, qué lindo que sos. Con esa Le carita estoy dando totalmente restando importancia, o le estoy quizás diciendo o mandando otro mensaje, ¿sí? Las entonaciones a la hora de hacer una lectura son muy, pero muy importantes porque me van a permitir que el mensaje llegue tal cual lo que el autor a la hora de escribir ese libro o ese texto quiso expresar. Claro, por ejemplo, no es lo mismo decir, el gobernador habló nuevamente a la población, que es decir, bueno, el gobernador habló nuevamente a la población. Claro, ahí desnudas otra intención totalmente. Claro, una intención de que uno ya me tiene cansado. Claro, exactamente. Por eso, a la hora de leer también es muy importante las entonaciones y respetar por sobre todas las cosas los signos. Los signos están por algo. Las pausas, las comas, la coma representa una pausa. Los signos de admiración, los signos de preguntas están por algo. Muchas veces le leen de corrido y creen, no, porque yo lea de corrido no quiere decir que yo lea bien. Tengo que leer de corrido, pero también tengo que respetar los signos. Y respetar los signos significa respetar las pausas, respetar las entonaciones. Por ejemplo, acá dice, un servicio gratuito para todos. Si se leyera con intención sería, un servicio gratuito para todos. Entonces, ahí se destaca gratuito y se destaca para todos. Entonces hay que preleer para saber cuál es la intención del texto y dar las intenciones necesarias, las entonaciones necesarias. Por decir la palabra o la frase que uno quiere por decir que sea por ahí más audible o sea por ahí más pegue a la hora de escuchar por allí el oyente, en este caso particular si es en radio, ¿no? O sea, por eso todo este tipo de factores que nosotros le estamos comentando son muy importantes a la hora de pararse frente a una cámara, estar delante de un micrófono o también a la hora de escribir. Porque como yo le ponía el ejemplo, por ejemplo, de escribir, ¿no? Le decía la importancia de las palabras con el tema de las cuadras de pavimento y justamente vieron la misma situación y yo para un lado, si yo quiero utilizando las palabras correctas, lo puedo hacer, lo puedo resaltar al hecho o lo puedo dejar. ¿Qué estaba haciendo hoy con eso? ¿Lo vimos hoy? Teóricamente no. A ver, gatekeeping. Gatekeeping. Que es seleccionador de la información que se transmite en los medios de comunicación. Así que, bueno. Un aplauso para... ¿Tienen alguna duda por ahí, algo que por ahí ustedes quieran preguntar, que a la hora de la práctica les gustaría saber, algún consejo práctico? Porque, por ejemplo, la entrevista sí está linda la parte teórica, pero después a la hora de la práctica es ahí. Quiero ver con el micrófono. Qué lindo que es en la parte de la práctica.
Porque le vuelvo a reiterar, no solamente hay que conocer bien el tema, sino que también hay que saber escuchar. Y es una habilidad o una cualidad que no todos tienen para empezar, ¿sí? No todo el mundo sabe escuchar. Oímos todos. Escuchamos poco. Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Así que para eso primero. Y a partir de allí, bueno, uno puede saber repreguntar si por decir la pregunta no se entendió bien y la respuesta no fue la que yo esperaba. O bien poder abrir otras puertas también. Y ojo, también con las preguntas, yo por ejemplo, puedo hacer que mi entrevistado diga lo que yo quiero. En mis cuestionarios yo puedo hacer preguntas cerradas o abiertas. Sí, seguramente esto lo habrá enseñado conmigo, ¿no? Y yo con las preguntas abiertas, bueno, está bien. Bueno, el entrevistado te puede decir cualquier cosa, pero yo sin embargo, si yo quiero guiar a mi entrevistado a decirme lo que yo quiero, yo tengo que hacer preguntas cerradas. Claro, como ¿no cree usted que estas cosas perjudican al pueblo? Ahí ya lo estás encerrando. Él tiene que decir sí o no, ¿viste? Claro, cuando es abierto se te puede escapar para cualquier lado. Sin embargo, si yo quiero direccionarlo, por ejemplo, a un tema puntual, por ejemplo, pongo un ejemplo puntual. El año pasado nosotros salíamos a los barrios y le preguntábamos a los vecinos, después de una serie de reclamos que hacían los vecinos, le preguntábamos: señor, ¿usted se siente olvidado por la municipalidad? Y te imaginas con toda la pelea. Y sí, más vale que me siento, no olvidado, re olvidado me siento. Y pues te entraba a putear, ¿viste? O sea, por eso vieron, uno también como entrevistador puede conducir a que el vecino o tu entrevistado te diga lo que uno quiere. Por eso va a depender también del tipo de preguntas que uno vaya haciendo. ¿Sí? Para eso también es importante. Para eso también es importante conocer la teoría. Es importante conocer la teoría. ¿Sí? No me lo haga bañoso desde el principio también. No, no le hago bañoso, le estoy dando algunos. Por eso le preguntaba, le doy algunos secretos que por ahí en la práctica uno los va aprendiendo sobre la marcha. Si bien uno por ahí tiene la parte teórica, pero muchas veces hay cuestiones que solamente te da la práctica. Sí, la práctica únicamente te lo da, no te lo da la parte teórica. Por ejemplo, el saber escuchar, eso nadie te lo enseña. Eso lo tenés que aprender vos. Y lleva tiempo, mucho tiempo. Y si van a hablar, por ejemplo, si ustedes tienen timidez, por ejemplo, para hablar delante de un micrófono, delante de una cámara. Cámara derecha, van a cámara derecha. Si tienen timidez, por ejemplo, practiquen delante del espejo. Yo practicaba delante del espejo, lo sigo haciendo todavía. Por ejemplo, otra actividad que les va a servir muchísimo para perder la timidez, practicar y ser actor, por ejemplo. Te va a permitir, por ejemplo, a uno meterse en personaje de otro y capaz de desarrollar una personalidad que uno no tiene. Por ejemplo, uno puede ser muy tímido en la vida real, pero sin embargo tu personaje, a la hora de actuar, vos tenés que ser extrovertido. Y tenés que hacerlo. La actuación enseña muchas cosas para la... Claro. Va a enseñar muchísimo. Es otra forma. Y por ejemplo, a veces si uno puede tener muletillas, por ejemplo. Muletillas se le llama en lengua a cuando uno repite o decir una palabra constantemente, ¿viste? Eso se le llama muletillas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, todos los teléfonos celulares tienen la aplicación de grabación, ¿sí? Hagan de cuenta como no solamente que están practicando el espejo, sino que pongan a grabar y después escúchense y se van a dar cuenta cuántas veces, por ejemplo, ustedes repiten una palabra o una frase, pero de lo nervioso que están. Lo hacen de manera inconsciente. Y ahí cuando escuchen se van a dar cuenta realmente, bueno, son pequeños detalles que ustedes a la hora por ahí de la práctica les va a servir. ¿Sí? Escucharse, grabarse, cuando uno tiene que hacer alguna práctica. Fílmense y practicar véanse. Delante del espejo. Bueno, en esa época no teníamos cámara, pero por ejemplo yo, practicar delante del espejo. Eso es lo que hacíamos los feos, por ejemplo, en mi casa. Si tenemos que ganar, tenemos que practicar mucho delante del espejo. Che, vamos a recorrer las instituciones. Espero que les haya servido, chicos. Bueno. Que tengan un buen día. Buenas noches. Sí, gracias. Ok.